Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Mis buenas noches, buenas tardes, perdón. Buenas tardes, chicos. Vamos. Mis buenas tardes. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, se escucha, Miss. Sí se escucha, Miss. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que ya hemos venido trabajando. A ver quién me podría manifestar de qué tema hemos hablado, qué tema hemos desarrollado. A ver qué recuerdan, quizás quedó alguna duda, alguna consulta. A ver, estamos en el curso de comunicación. Giovanna, ¿levantaste la mano? Puedes activar tu audio. Hola, Miss. Hola. Buenas tardes, Cristian. Luz, puedes activar tu audio. Profesora, nos ha desarrollado lo que son emisor, receptor y lo que es sílabas. Y emisor, receptor y sílabas. A ver. Elías. Sobre el Elías acento. Cholán. Claro, estamos en el área de comunicación, pero la clase pasada hemos desarrollado un tema muy importante. ¿Cuál será ese tema? Luz, ¿pueden activar su audio, por favor? Dígame, profesora. Sí, activaste tu manito, levantaste la manito. Me olvidé de bajarle la manito, profesora. Ay. Profe, Sí, te escucho, Luz. la semana pasada hablamos de las clases de la acentuación. Muy bien, hemos visto lo que es la acentuación general. ¿Qué hemos dicho? A ver, cuando decimos, hemos diferenciado entre dos términos, ¿verdad? El acento prosódico y el acento ortográfico. ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos? ¿Ah? Ya. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre acento prosódico y acento ortográfico? Que uno lleva tilde y otro no. Ya, el otro no. ¿Y por qué no lleva tilde el otro?
¿Cuál de los dos no lleva tilde? El acento prosódico, ¿Y ahí por qué se le denomina o se le determina con ese nombre? porque no tiene tilde. ¿Será porque no tiene tilde? No, ¿Por qué lo denominamos de esa forma, chicos? ¿Qué palabras tienen acento prosódico? Es de acentuación y pronunciación correctas. El acento prosódico del relieve que se realiza en la pronunciación. No se te escuchó muy bien, Cristian. Que, tradicional que intruye sobre la acentuación y la pronunciación correcta. El acento prosódico es el relieve que se realiza en la pronunciación. Ya es el que lo que se realiza en la pronunciación, pero ¿qué palabras poseen el acento prosódico? Mm, Palabras tónicas y atonas. Tónicas y átonas, no, esos no son tipo de palabras, esos son tipos de sílaba. Ah, a ver, déjame recordar. Son mayormente son las que no tienen, ¿cómo se llaman? No tienen, no tienen la cosa arriba, o sea, puede ser. Estuvimos hablando del volcán y de otras palabras más, que eran, ejemplo, palabras con acento prosódico. Ya, pero ¿por cuándo o qué palabras tienen acento prosódico? Esa es la pregunta. Las que mayormente, las que suenan graves, ¿o no? Que suenan un poco graves. No. No. Chicos, no estamos repasando, ¿eh? A ver, cuando nosotros hablamos de la acentuación general, nos centramos en todas las palabras, ¿cierto? A ver, no, murciélago no. A ver, cuando yo me planteo, antes de yo determinar qué palabras o qué es lo que posee cada palabra, primero identifico, ¿cierto? O mejor dicho, diferencio entre el acento y la tilde, o también llamado acento prosódico o acento ortográfico. Entonces, cuando yo hago la diferencia, ¿sí? ¿Qué determino? Que el acento prosódico hemos dicho bien claro que todas las palabras del español o del castellano la poseen, todas tienen acento prosódico, ¿cierto? Porque como dijo su compañero Cristian, se diferencian por su tonalidad. Y hemos dicho que todas las palabras, que a partir de 2 sílabas a más, tienen sílaba tónica. A la sílaba tónica que posee cada palabra se le denomina como acento prosódico, ¿ya? Entonces, ok. ahora, ¿cuál es la diferencia entre acento ortográfico? La diferencia con el acento ortográfico es que el acento ortográfico es la marca gráfica que tú le colocas a cada una de las palabras, siempre y cuando cumplan con la regla general de la tildación, ¿no? Se basan en reglas. ¿Cierto? Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia?
de que el acento prosódico lo poseen todas las palabras del español y acento ortográfico solamente las que cumplan con la regla. ¿Ya? Ahora, dentro del acento ortográfico hay 4 reglas que yo debo de diferenciar. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas 4 reglas que yo debo de diferenciar? Mis sílabas tónicas y átonas. No, eso es una de las características las cuales yo debo de diferenciar. Profe, las cada palabras palabra. graves, agudas, esdrújulas y sobresdrújulas. Exacto, son los 4 tipos de palabras, ¿cierto? Graves, agudas, esdrújulas y sobresdrújulas, donde yo debo de identificar y diferenciar lo que son. ¿A todo eso se le marca un tilde o no? ¿Cómo? A todo eso se le marca tilde. No en todos los casos. Justo ello vamos a recordar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo debo de diferenciar o identificar para decir que una palabra es aguda y debe de llevar tilde? ¿Cuándo yo digo que una palabra es aguda y debe de llevar tilde? Cuando llevas acento en la última sílaba. Cuando tiene puede ser acento en la última sílaba. Última. En los que están en penúltima, o sea, los primeros. Porque hay palabras que llevan acento en la penúltima, casi en la última, pero penúltima. No, las agudas son palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Las agudas, ¿ya? Poseen el acento prosódico en la última sílaba. ¿Y cuándo yo debo de tildar una palabra aguda? Cuando terminan en vocales o en C o en N. Yo debo de tildar C o L, no. En R, C y N. Depende. S y no, a ver, se están confundiendo. C y N. Yo tildo una palabra y digo que es aguda siempre y cuando tenga, primero, la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Mejor dicho, que su acento prosódico esté en la última sílaba. Y si termina en N, S o vocal, yo la tildo. ¿Ya? Solamente en esos 2 casos yo tildo la palabra. ¿Me dejo entender? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces yo digo que una palabra es aguda siempre y cuando primero su sílaba tónica debe de ser en la última sílaba y debe de terminar en N, S o vocal para poder tildarla. Pero si mi palabra solamente tiene la sílaba tónica en la última sílaba y termina en una consonante diferente a N, S o vocal, ¿la tildo o no la tildo? No, profe. No la tildo. ¿Pero sigue siendo aguda o ya no? Sí, profe. Sigue siendo aguda. ¿Ya? Pero ahí va a ser una aguda sin tilde. ¿Ya, chicos? Entonces, tengo 2 tipos de agudas, ¿no? Palabras agudas que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba siempre
Y si terminan en N esa vocal, yo la tildo. Y si no, sigue siendo aguda, pero aguda sin tilde. Ya es NS, ¿ah? No es C, como me han estado diciendo. ¿Y cuándo digo yo que tengo una palabra grave? Murciélago, Miss. No, ¿cuándo digo que es una palabra grave? No, ¿qué palabra es grave? Cuando tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Exacto, cuando tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Y cuándo la debo de tildar? Cuando terminan en cualquier consonante menos en S, N o vocal. Exacto. ¿Ya? Solamente en este caso yo la tildo. Y si terminan en ese vocal, no tilda. ¿Tilda o no tilda, chicos? No, profe. Algunas sí llevan tildes, algunas de esas palabras que son graves. Ya, pero ¿cuándo no tildo una palabra grave? Cuando termine en S o en N. Exacto. En ese caso, la palabra va a seguir siendo grave, pero va a ser una grave sin tilde. Ya, eso hay que tenerlo bastante claro. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Y las esdrújulas y sobresdrújulas tienen excepciones o no? Siempre se tilda, profe. Las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre se van a tilde. Se tilda. Dar. Siempre se tildan sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo debo de identificar correctamente para decir que una palabra es esdrújula o sobresdrújula? Tiene la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Ya. ¿Qué palabra tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba? La esdrújula. La esdrújula. ¿Y la sobresdrújula? La antepenúltima sílaba. En la antepenúltima sílaba. Muy bien, chicos. Entonces, yo debo de conocer y respetar esta regla general de tildación para poder tildar una palabra, ¿ya? E identificar correctamente lo que son, ¿sí? La sílaba tónica. Porque si yo identifico mal la sílaba tónica de la palabra, ¿tildaré correctamente? No, profe. Exacto. No voy a tildar correctamente. Entonces, solamente en ese caso. Ahora, el día de hoy vamos a ver, ¿sí?
La tildación diacrítica. La tildación que hemos visto es referente a las palabras que tienen de 2 sílabas a más, que tienen sílabas, o mejor dicho, claro, sílabas de 2 a más. ¿Ya? Hemos visto ello. Ahora, el día de hoy vamos a ver cuándo yo debo de tildar un monosílabo, porque un monosílabo yo no tildo en todos los casos. Yo tildo solamente dependiendo mi contexto y si se refiere o no al término que debo de tildar. ¿Ya? Vamos a ver ello. A ver. Quiero que observen estas dos palabras y me digan qué diferencia encuentran entre ambos. Por ejemplo, ¿no? El te y dónde. ¿Cuál es la diferencia en el significado de las palabras? ¿Significará lo mismo? ¿Se referirá a lo mismo? Nancy, ¿levantaste No, la mi- mano? No, ¿cierto? no, no, El, profe. No, Miss. el significado va a ser Diferente. Diferente. va a ser, Frente. va a ser diferente. ¿Ya? Va a ser diferente. Entonces, dentro de ello, el significado de la palabra va a ser distinto. Ahora vamos a ver cuándo usar con tilde y cuándo sin tilde. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de esta pequeña invitación de color rosado? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué dice, querida Elisa? Sí, continúa. No se escucha. Nancy, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Solo rosado, profe? ¿O todo? Sí, solo el rosado, pues. Querida Elisa, Lo del mañana es mi rosado, nada cumpleaños. más. Ya, ya. Querida Elisa, mañana es mi cumpleaños. Te invito a tomar el té a las 5 en punto. Espero que vengas. Querida Elisa, mañana es mi cumpleaños. Te Muy invito bien, a tomar Clara. el té. Digo, Nancy. Sí, léelo, nuevamente. Ya. Querida Elisa, mañana es mi cumpleaños. Te invito a tomar el té a las 5 en punto. Espero que vengas. Clara. ¿A qué horas vengo? A ver, Luz Mary, estoy apagando tu micro porque estás interrumpiendo la clase, se te escucha lo que estás hablando. Por favor, deja de estar activándolo. Solamente hay que activarlo cuando vas a participar, ¿sí? Si no, interfieres a la participación de tu compañera. Gracias. Muy bien. A ver, esta es una pequeña invitación, ¿cierto? Pero aquí se ha usado dos términos, una con tilde y una sin tilde. ¿Cuál será? Miss, Jenny, donde dice ¿levantaste la te mano? invito a tocar el té a las 5. Eh, muy bien, dice, te invito a tomar el té a la... Sí, por lo que veo también se usa té, pero no para referirlo a un té para beber, sino que también té es como una palabra más.
Luis, ¿estás ahí? Chicos, se me fue el internet. ¿Ahora me Ahora escuchan? sí. Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Les estaba mencionando, ¿no? Tenemos dos términos, que es el término T con tilde y T sin tilde, ¿cierto? En ambos casos hemos visto que hay la diferencia de que una se tilda y la otra no. Entonces, cuando yo tilde nos dice, yo voy a tildar el término T o la palabra T, ¿cierto? Si se refiere a un sustantivo. ¿Qué quiere decir? A la infusión. ¿Sí? Y yo no lo voy a tildar si se refiere a un pronombre, mejor dicho, si reemplaza a un sustantivo. Entonces, por ejemplo, ese T sin tilde está siendo usado para reemplazar a la palabra o al nombre de Lisa, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar la redundancia. Entonces, en vez de yo decir, Luisa, te invito a tomar el té, simplemente digo, te invito, ¿cierto? Entonces, T ahí sin tilde cumple la función de pronombre. Es por ello que yo no lo estoy tildando. Y en la siguiente que dice te invito a tomar el té. Ahí el té cumple la función de ser un sustantivo, mejor dicho, hace referencia a la infusión, ¿ya? A la bebida. Entonces, en ese caso, si es que hace referencia a la bebida, ¿sí? A la infusión, yo la tildo, si no, no, ¿ya? Nos dice acá, muchas veces cuando dos palabras tienen sonidos idénticos se pueden diferenciar por la presencia del acento diacrítico. Y eso es cierto, ¿no? Yo los diferencio por el acento que posee. ¿Sí? Ahora, van a existir muchos homófonos, que son los homófonos, palabras que suenan igual, ¿no? Entre los monosílabos. El acento diacrítico los va a diferenciar. Por ejemplo, cuando digo, ¿cómo estás tú hoy? Y cuando digo, tu mamá me dijo que estabas enferma. Ahí, por ejemplo, la palabra que se repite es el tú. Pero en el primer caso, cuando yo digo, ¿cómo estás tú hoy? Ese tú, ¿a qué hace referencia? A una persona. A la Hace chica. referencia a una persona. Exacto, ¿cierto? Y cuando digo, tu mamá me dijo que estabas enferma, Se refiere a otra persona, o sea, que vendría a ser a su madre. ese tú a quién representa, qué menciona, Ah, Dice qué hace la segunda referencia. persona. A un artículo, no sé. ¿Cómo? ¿Un artículo será? Yo digo, tu mamá me dijo que estabas enferma. Tu mamá, ¿qué estoy indicando? se José, refiere Algo a la tuyo. madre. Se está refiriendo a la madre, básicamente. a la madre, pero está indicando posesión. Yo te estoy diciendo tu mamá. Entonces, ¿de quién es la mamá? Tuya, ¿cierto? Entonces, cuando cumple la función de ser adjetivo, ¿ya? Cuando cumple la función de ser adjetivo, acá es un tipo de adjetivo posesivo, porque estoy manifestando y diciendo tu mamá. Entonces, ¿de quién es la mamá? Tuya, ¿cierto? Tuya, pero Exacto. Entonces, cuando hago referencia a ello, ¿sí? Cuando hago referencia a un sustantivo, a un adjetivo de posesión, yo no la tildo, porque cumple la función de ser adjetivo Posesión, porque es posesiva la palabra. adjetivo posesivo, exacto. ¿Ya? Cuando cumple la función de ser adjetivo posesivo, no la tildo. ¿Ya? Ahora dice, compré un suéter para mí, pero el color no me favorece. Voy a dárselo a mi hermana. Ahí, el primer término, mi, está con tilde. ¿Por qué yo tildo esa palabra? ¿Quién reemplaza? ¿Qué?
Hola, Miss. Eh, ¿Se escucha o no? ¿Aló? No se escucha tu voz, Miss. Sí, sí se te escucha, Cristian. Miss se está refiriendo a la persona. Ese mi hace referencia a la persona, ¿no? A la primera persona. ¿Ya? Y en el segundo, caso, ¿En el cual? ¿El de abajo? ¿El del libro? No, de matemáticas. En el no, cuando segundo, dice, voy a a mi, dárselo a mi hermano. Ahí, ¿a qué hace referencia? a mi hermana. Ya, pero ese mi, ¿qué indica? O sea, ahí está haciendo referencia que se lo va a dar a su hermana, pero no para él, sino que para su hermana. Exacto. Sería Ahí va a algo hacer referencia a la posesión, ¿cierto? de la Porque ¿de quién posesión. es la hermana? Tuya, ¿cierto? Entonces ahí ese mi también sigue cumpliendo la función de ser, ¿qué cosa? De ser adjetivo. Objetivo. Adjetivo. De ser también adjetivo. ¿Ya? En ese caso también sigue cumpliendo la función de ser adjetivo. Ahora, entonces ya sabemos, mi, ¿cuándo tildo? Tildo cuando hace referencia a un pronombre y no la tildo cuando hace referencia a un adjetivo de posesión. ¿Ya? Ahora digo, el libro de matemáticas es muy difícil para nosotros, pero no para él, porque es un genio. Ahí, el término él, en el primer caso, no se tilda, pero en el segundo sí. En el primer caso, ¿por qué no se tildará? A ver. Porque es Hay un una se artículo, está pues. refiriendo al libro y otra se está Sí. refiriendo a él, o sea, a la persona. Claro, como dijo su compañera, primero no se tilda. ¿Por qué? Porque es un artículo. Y en el segundo caso, porque se representa a una persona. ¿Ya? El libro, sí. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando tildo, sí, el tildo cuando representa o cumple la función de ser pronombre y no la tildo cuando es un artículo. ¿Ya? Recuerden, ¿eh? Ella me dijo que no amaba más a Sergio y que quería salir conmigo, más deseo olvidar la conversación porque él es mi mejor amigo. Más ahí. Básicamente él estaba queriendo decir que no, dijo que no me amaba más, que no lo quería más. Claro, pero ese más, ¿por qué la estaré tildando? Porque se refiere a algo que aumenta, algo así, ¿no? Más que, Cantidad. Exacto. ajá, cantidad. Representa cantidad. Y en el segundo, que es, hace referencia, es una conjunción, ¿ya? Que está reemplazado con el término Altero. incluso, ¿ya? Entonces, en ese caso yo no la tildo, solamente tildo cuando el término más reemplaza, o mejor dicho, representa cantidad, ¿ya? Siguiente, si quieres ir al concierto con Juan, debes decirle que sí antes de que se arrepienta de haberte invitado. Ahí el término sí, por ejemplo, se tilda solo en un caso, cuando va a ser
o va a representar, sí, afirmación, ¿ya? Cuando tú afirmas, das por concluido, ¿no? Dijo que sí, por ejemplo. Ahí es afirmación, ¿ya? A ver, seguimos. Entonces, el acento diacrítico va a ser la tilde que se va a marcar a las palabras que se escriben iguales, pero que van a tener significado diferente. Es decir, van a desempeñar una función distinta dentro de la oración, ¿no? Te tomaste una taza de té. Ahí el término té cumple funciones diferentes, ¿ya? Dice, este regalo es para mí. A mí no me gusta esa música. Ese es mi libro. Mi hermana y yo iremos de paseo. Mi va a llevar acento diacrítico o tilde cuando cumple la función de ser un pronombre, solamente en ese caso. Y no la tildo cuando va a actuar como adjetivo posesivo. ¿Ya? Recuerden ello. Ahora, ¿cuándo tildo el término tú? Tildo el término tú cuando va a hacer referencia a un pronombre y no la tildo cuando es posesivo, adjetivo posesivo. Por ejemplo, tú, mírame de frente. Ese tú es un pronombre porque está haciendo referencia a la persona. Entonces, la tildo. Livia y tú estudiarán informática, por ejemplo. Entonces, ahí también sigue siendo pronombre. Tu interés por la historia es notable. Ahí ya es adjetivo. Me dio mucho dolor cómo quedó tu auto. También adjetivo. ¿Ya? Entonces, en esos dos casos. Él medita demasiado sus respuestas. Tú y él fueron los seleccionados. En esos dos casos, por ejemplo, tú y él se tildan. ¿Por qué? Porque ambos cumplen la función de ser pronombres. ¿Sí? Ahora, cuando yo tildo el término él, yo la voy a tildar siempre y cuando sea pronombre. Y no la tildo siempre y cuando cumpla la función de ser acento diacrítico. ¿Ya? Entonces, en esos dos casos nada más. Tildo cuando es pronombre, cuando reemplaza a un nombre. Y no la tildo cuando cumple la función de ser artículo. En este caso, yo no la voy a tildar. Queda claro, ¿verdad? Sí, Miss. Queda claro. Muy bien. Sí, Miss. Ahora, muy bien. Ahora tenemos el término más. Cuando yo tildo el término más, acá tenemos algunos ejemplos. Dice, debes ser más cuidadoso con tus expresiones. Ahí ese más lleva tilde. ¿Por qué? Porque representa cantidad. Quiero que me prestes más atención. También es cantidad. Desearía asistir más. Más no puedo. Entonces, ese más ahí dentro de esa oración también puede ser reemplazado por el término pero. Y cuando puedes reemplazar con el término pero, tú puedes, digo, no sé, tilda, ¿ya? Porque puedo mencionar también, ¿qué quiere decir? Yo le cambio el más, en vez de más, coloco el pero, y si mi oración no cambia de sentido, de coherencia, yo no la tildo. ¿Ya? Por ejemplo, desearía asistir, pero no puedo. ¿Cambió el contexto de la oración? No, sigue teniendo sentido. Entonces, ese más no la tildo. ¿Ya? El informe estaba listo, más se dañó el disco duro. ¿Cierto? Ahí también no la tildo porque se puede reemplazar con el término pero yo sí quiero cambiar, por ejemplo, digo, ya, pero en la primera también podría hacerlo. A ver, debe ser, pero cuidadoso con tus expresiones. ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido? Chicos, ¿ahí tiene sentido? Vuelve a repetir la pregunta, Miss. Si yo digo, por ejemplo, que en la primera oración también puedo cambiar por el pero y digo, debe ser, pero cuidadoso con tus expresiones. Ahí, ¿tiene sentido? No, creo que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ahí no lleva, no se reemplaza por el pero y debe de llevar
tilde. ¿Ya? Entonces ahí. Ahora, el término sí, ya, yo voy a tildar siempre y cuando represente o cumpla la función de ser adverbio de afirmación, ¿ya? O adverbio sustantivado o variante pronominal, ¿ya? Por ejemplo, dice, sí, pienso escribirte pronto. Estoy afirmando. ¿Qué voy a hacer? Que te voy a escribir, ¿cierto? O sea, ahí es adverbio de afirmación. Con mucho dolor, sí acepto las circunstancias. Ahí también estás afirmando algo, ¿ya? Entonces, en ese caso, sí se tilda, ¿ya? O cuando yo digo, ¿no? El sí de las niñas, o lo quiso para sí, o volvió en sí del desmayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, adverbio de afirmación o variante pronominal, ¿ya? Dice, no recuerdo si lo dije, compraría esa casa si tuviera dinero y si pudiera conseguirlo. No me gusta el sí de ese piano. Entonces, ¿cuándo yo no voy a tildar? Cuando representa o cumple la función de ser conjunción o hace referencia a la nota musical. Ya no me gusta el sí de ese piano. Pues ahí, por ejemplo, cumple la función de ser nota musical, ¿no? Entonces, al ser la nota musical, yo no la tildo, ¿ya? Entonces, no lleva acento cuando es conjunción y si va al principio de una cláusula, ¿no? De una frase, mejor dicho. O cuando es el nombre de una nota musical. Ninguno de los tres casos tildo la palabra. ¿Sí? Muy bien. Ahora, y el te, ¿no? Te cuando la tildo, cuando hace referencia al sustantivo, ¿no? A la infusión, ¿no? La familia se reúne todas las tardes a tomar el té, por ejemplo. El té que te da el té que te da es para que te cures. Te lo dije ayer. Cuando lo sepas, te sorprenderás. Cuando es variante pronominal, no se tilda. Y la T de esa máquina de escribir no funciona. Entonces, cuando hace referencia a la letra también, yo no la tildo. ¿Ya? Entonces, en esos dos casos, yo no tildo. Ahora, el término de. Yo voy a tildar el término de siempre y cuando haga referencia al verbo dar. ¿Ya? Cuando haga referencia al verbo dar, yo la tildo. Pero si no hace referencia al verbo dar, yo no la tildo. Por ejemplo, digo, que yo le dé la razón. Ahí, que yo le dé la razón, ahí sí está representando, cumple la función de ser del verbo dar. ¿Sí? Ojalá me dé un aumento de salario, por ejemplo. Ahí también es del verbo dar. Entonces, en ese caso, ¿tildo o no tildo? ¿Tildo o no tildo la palabra? Sí la tildo. ¿Por qué? Porque representa o cumple la función de ser del verbo dar. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo yo no voy a tildar? Cuando de cumple la función de ser preposición o el nombre de una letra. ¿No? De Phoenix a California, por ejemplo. Ahí es preposición, entonces no la tildo. Y cuando digo, ¿no? La letra D es la cuarta de nuestro alfabeto. En ese caso, tampoco la tildo porque ese D hace referencia al nombre de la letra, más no al verbo dar. ¿Ya? Entonces, en esos dos casos yo no tildo el verbo D. Ahora, el C. Yo voy a tildar C cuando hace referencia al verbo saber. Cuando digo, yo sé que nada sé. Ese C representa al verbo saber. Entonces, en ese caso, sí la tildo. Sé poco sobre tu pasado, por ejemplo. También la tildo. Ya sé que él se fue. En ese caso, por ejemplo, en el primer caso, ese sé sí la tildo porque hace referencia al verbo saber. Pero en el segundo no, porque es una variante pronominal, ¿no? Se pudo equivocar en su apreciación. También variante pronominal, ¿no? Entonces no la tildo. Solamente la tildo cuando es una forma verbal del verbo ser, ¿ya? Ahora, el término aún. El término aún, yo voy a tildar, o el monosílabo aún, yo voy a tildar siempre y cuando
pueda reemplazar por el término todavía o por la palabra todavía. Si Pedro no ha llegado aún, no se puede comenzar el concierto, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, ese aún yo puedo reemplazarlo por el término todavía. Si Pedro no ha llegado todavía, no se puede comenzar el concierto, por ejemplo. ¿No? Entonces, en ese caso, yo la tildo. Ya mi profesor aún o todavía está de viaje. También la tildo. Y cuando reemplaza a incluso o a también o a siquiera, yo no tildo. Aún los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Por ejemplo, cuando yo digo también puedo decir incluso los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Entonces ahí, por ejemplo, yo no tildo, porque hace referencia al término incluso. Solamente tildo cuando el término aún puede ser equivalente al término todavía. Y todas las preguntas van a poseer acento diacrítico. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Sí, mira, he Chicos, visto que hay muchas palabras que ¿cómo se llama? Son iguales, básicamente, son iguales, pero que tienen claro, otro significado. Y que bueno, las que tienen tilde se diferencian, o sea, que son diferentes a las que no tienen, básicamente. claro. Son palabras iguales, son homófonas, por eso se dice, pero tienen significado diferente y se diferencian por la tilde. ¿Ya? Se diferencian por la tilde nada más. A ver, vamos a completar este pequeño ejercicio referente al tema, ¿ya? Dice, selecciona el monosílabo correcto en cada caso. Dice, espero para tomar. ¿Qué debería ir ahí? Espero para tomar un té. Te espero para tomar un té, por ejemplo. Excelente. Dice, ¿qué podría completar ahí? El libro es más grande. Dice que tu libro es más grande, por ejemplo, ¿no? Tú dámelo a mí, por ejemplo. Él viene, se lo diré. Si viene, se lo diré, por ejemplo. Él sabe que lo sé todo, por ejemplo. Espero que se lo dé a mí o a él, por ejemplo. Espero que se lo dé a mí. Entonces, ese se sin tilde, de con tilde porque hace referencia al verbo dar y a él, ese él con tilde porque hace referencia a una persona. Ya sé que no le gusta, ¿sí? O ya sé que le gusta mucho. Me lo dijo él, por ejemplo, ¿no? O que le gusta aún, por ejemplo, ¿no? A mí me da igual. Me lo dijo a mí, o algo así podría ser, ¿o no? Claro, a mí me da igual. Él es mi amigo, él sea mi amigo o no, ¿no? Entonces, de esa forma se completa los monosílabos de acuerdo a la oración que yo tengo, ¿no? Pero sí, yo debo de identificar y contextualizar, ¿no? A qué tipo de palabra representa o a qué hace referencia, ¿ya? Yo debo de identificar ello correctamente, porque si yo identifico erróneamente o no identifico correctamente, voy a tildar mal la palabra y mi oración cambia por completo. Ustedes se pueden dar cuenta, si es que ustedes utilizan la tilde erróneamente, tu oración o tu contexto de la oración va a cambiar, no va a seguir siendo el mismo. ¿Ya? Entonces yo debo de saber qué me refiero. Por ejemplo, si yo te digo, a él le entregaron muchos regalos, mas no los supo apreciar.
Entonces, ahí, ese él y ese más, ¿llevarán tilde en esa oración? ¿En qué piso estará? ¿En el cuarto? Sí, Miss. En ambos casos llevan tilde, ¿cierto? No lleva. Exacto, ¿ya? Entonces, yo identifico correctamente. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Sí, Miss, un poquito con las esdrújulas, algo que no entendí porque ingresé un poquito tarde, Miss, por el trabajo. Ah, ya, esa clase está grabada, así que lo pueden observar en el YouTube, ¿sí? Porque esa clase fue de la clase, ese tema fue de la clase pasada, ¿no? Nosotros, o mi persona normalmente hace un recuento de todas de las clases pasadas para poder contextualizarnos, ¿no? La clase pasada vimos lo que es la tildación general de los bisílabos, de las palabras que tienen 2 sílabas a más, y esta clase hemos visto la tildación de los monosílabos, términos que solamente poseen una sílaba, ¿ya? Entonces no se preocupen, eso lo pueden visualizar. Igual para que puedan seguir repasando también la clase del día de hoy, ¿no? Jenny, ¿tienes alguna consulta? Sí, Miss, esta tarea, lo que estamos haciendo va relacionado al módulo que nos ha enviado. Claro, la tarea que se les está, o bueno, la clase que se les está desarrollando está referente a ello. Ya, Miss, gracias. Ya. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Sí, Miss, necesitaríamos avanzar más sobre este conocimiento porque me interesa bastante, ¿no? Claro, cada clase se va a ir tocando los diferentes temas que hay en el módulo, no se preocupen. Igual si tienen consultas y dudas, lo pueden hacer llegar por el... Tengo consulta, Miss. ¿Se podría mejorar el lenguaje o el habla de una persona y todo eso o no? ¿Y cuál sería la manera más efectiva de mejorar el habla? Leyendo. Lo único que puedes mejorar tu forma de comunicarte es leyendo. Porque así vas a conocer mucho más variedad de términos, ¿no? Y las clases también, ¿no? Porque aquí vamos a conocer nuevas palabras, nuevos términos como el día de hoy, por ejemplo, ¿no? A veces usamos los términos por usarlas sin darnos cuenta que se van a mencionar de forma diferente. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, Miss, excelente, compañero Cristian, excelente pregunta, gracias. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Si no hay ninguna consulta, ninguna otra duda, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.